Hablemos ahora de una política focalizada en los niños más vulnerables del país que no se completó. Se trata del programa Más a las Cunas y Jardines Infantiles para Chile del gobierno de Michelle Bachelet. Una revisión de las actuales autoridades determinó que de los 70.000 cupos comprometidos, solo habían 41.000. En el camino quedaron además cerca de 200 edificios abandonados. El informe lo preparó Joaquín Lavé y Alfonso Concha. Son construcciones abandonadas, algunas convertidas en microbasurales, otras edificaciones que se transformaron en parte de un paisaje que debía incluir a niños. Espacios vacíos, verdaderos elefantes blancos, que debían ser jardines y salas cunas Junji dedicadas a la educación de pequeños vulnerables. El programa del gobierno anterior, Más a las Cunas y Jardines para Chile, partió con estas construcciones el 2014. Hoy no son más que fierros y paneles de maderas. Rabia, porque es como el que les digan, es para el futuro de los niños, de nuestros hijos o vecinos, que igual desean lo mismo. ¿Y usted se explica cómo puede llegar a pasar algo así? No tengo la menor idea porque yo ahí... Pero lo único que da pena, da raya que quede tirado, que habiendo tantos niños chicos, mamitas que quieren dejar a sus hijitos, que no esté funcionando, da pena. José y su hijo podía ser uno de los 70.000 nuevos cupos que prometió el programa en su inicio. Vive en Puente Alto, en el sector de Bajos de Mena. Se levanta a las 5 de la mañana para coordinar con su pareja la posibilidad de llevar a su pequeño de 9 meses a un jardín, distante a unos 20 minutos a pie. Este edificio que rodeamos podría haber sido un nuevo jardín. Está enfrente de su casa. Hoy no es más que una estructura que de a poco se va llenando de rayados y basura. A mí me molesta, a mí sobre todo me molesta, yo creo que a varios vecinos igual. Familiares que tienen niños chicos, guaguitas, que dicen, puta, están felices que están haciendo un jardín, que ya vamos a traerlo acá. Ojalá que lo abran luego y así vamos a poder trabajar para ganar más luquitas. Pero no es así, pues, da pena que no se abra. Estas construcciones suman hasta ahora 240 proyectos pendientes en 13 regiones, es decir, en prácticamente todo el país, dejando sin educación inicial a aquella parte de la población más vulnerable que acude a estos jardines. Lo que pasó acá fue que se implementó una política que era inabordable por el tamaño, inabordable tal vez por los tiempos con los que se contaba. En 4 años se quiso hacer algo que, bueno, era muy difícil. Desde China, donde la subsecretaria de Educación Parvularia participa en un congreso, explica que en una primera vista acá hubo una falta de permisos de construcción y constructoras poco solventes con el ritmo de pago del Estado. En resumen, mala implementación, algo similar a lo que ocurrió con el Transantiago, en otra escala, hace más de 10 años, nos advierte. Estamos hablando de un proyecto de más de $1.000 millones, donde el sobrecosto por estos jardines no construidos a tiempo, paralizados, por costo de bodega, de guardia, simplemente de volver a incorporarse en una obra es de más de 25.000 millones de pesos. Con estos proyectos pendientes se produce un efecto en cadena. El primero, al no terminar la construcción de estos edificios, los niños que debían ser parte de este proyecto tampoco pueden acceder a estas cunas, mesas y sillas que deberían llegar a los jardines a medio construir. Mientras, se han ido acopiando en esta bodega en San Bernardo, donde buena parte de estos útiles escolares perdieron además su garantía. El otro gran efecto en estos elefantes blancos es lo evidente. Un grupo de niños no está recibiendo educación inicial con todo lo que ello implica. Lo que pasa de 0 a 6 años marca lo que va a ser el desarrollo presente y futuro de ese niño. Desde el punto de vista positivo, o sea, por ejemplo, cómo desarrolla el lenguaje, cómo desarrolla las habilidades matemáticas, motrices, y también desde el punto de vista negativo. Los daños, los maltratos, el interrumpir un proceso educativo son marcas que van a quedar ese niño en su desarrollo futuro. Desde la Subsecretaría de Educación Parvularia reconocen que es difícil contabilizar aún, después de 6 meses de este nuevo gobierno, cuántos son los proyectos pendientes que hay.
Por eso el número formal hasta ahora sería el que recibió el diputado Monsalves, quien requirió esta información a la subsecretaría y recibió como respuesta que a agosto del 2018 son 240 proyectos pendientes entre gestión del contrato, ejecución y liquidación de contratos. La gente de las comunas necesita los jardines infantiles, necesita las salas cunas. Por lo tanto, ya hay una inversión hecha y lo que corresponde es relicitar y asignar a nuevas empresas para que puedan terminarla y para que sean ocupados por quienes lo necesitan, que son niños de las familias chilenas. Dejar inconclusos estos edificios es también un enorme problema para algunas familias. Con frío y lluvia, en la región del Biobío no es fácil llevar a los niños al jardín. Yasmín lo sabe cada vez que debe sacar a sus hijos, especialmente al más pequeño de ellos con 11 meses. Más cuando su jardín y sala cuna funciona en un container. Algo que podría haber cambiado si este espacio, que ya parece un microbasural, se hubiera transformado realmente en un jardín. Frustrante, porque uno como papá quiere que su hijo esté en un lugar bien, seguro, con todas las condiciones que uno tiene en la casa prácticamente, y acá de repente no tienen clase, se roban las cañerías del agua, yo trabajo, de repente no tengo con quién dejar a mi hijo, la calefacción a veces están hasta las 11 de la mañana sin luz, sin calefacción. Desesperante como papá uno, que no tiene ayuda de que nosotros que trabajamos no tenemos con quién dejar a nuestro hijo. Desde Educación 2020 advierten que este es un error más del proyecto Más Salas Cunas y Jardines Infantiles para Chile. Aunque se buscaba aumentar la cobertura, se hizo sin tener toda la información necesaria para implementarla. Así nos advierten, al menos. Nosotros durante la implementación de esa política vimos que a veces habían territorios donde se duplicaba la oferta versus otros territorios donde la demanda por educación parvularia era mayor y no existía oferta pública. Actualmente también cuando hemos indagado en las cifras, por ejemplo, de listas de espera, vemos que no hay un sistema único que muestre, que unifique las distintas listas de espera. Entonces un niño puede postular a un jardín Junji, un jardín Integra y puede duplicar esa lista. Entonces podemos tener una impresión sobredimensionada de la demanda. Como sea, los edificios están ahí. Algunos en una etapa final, otros son solo el inicio de una obra. La meta presidencial indicaba que este proyecto debía extenderse desde 2014 al 2018. Hoy las fechas cambiaron. Por lo tanto, tenemos una carta Gantt, una planificación exigente. A mí me gustaría comprometerme a que el 2019 tengamos totalmente todos los jardines construidos. No tenemos certeza de que eso vaya a ser así, pero el 2020 de todas maneras. Desde Educación 2020 destacan que la lógica de este programa, es decir, avanzar en cobertura, es positivo. Sin embargo, la implementación y la calidad es la gran deuda. Algo que hace poner en duda aquello de que hay una clase política comprometida realmente con los niños más vulnerables del país. A nosotros nos pasa que desde el discurso hay un acuerdo en la importancia de la educación parvularia, pero creemos que no se le ha dado la prioridad en términos de políticas contundentes. Transversalmente. Tele 13 contactó a la ex ministra de Educación del gobierno de Michelle Bachelet, Adriana del Piano, y a la ex subsecretaria de Educación Parvularia, María Isabel Díaz. Ambas fueron advertidas del contenido de este reportaje, pero optaron por guardar silencio. Mientras, José y Jazmín seguirán resignándose. Ella educando a sus hijos en un container, él lejos de este edificio. Rostros de una política pública que deja sin educación inicial, en jardines que debían recibir a aquellos niños más vulnerables de la sociedad.